Bien, el día de hoy, cuarto mandamiento. Hace un momento estábamos hablando del cuarto mandamiento, que es que nos acordemos del día de reposo. Familia, el día de hoy vamos a hablar de un mandamiento bastante controvertido. Ay, en los problemas que nos metemos. Hay muchos cristianos que tienen una postura contrariamente diferente a otro grupo de cristianos. Algunos dicen de que se tiene que guardar el Shabbat y algunos dicen de que no se tiene que guardar el Shabbat. ¿Qué dicen ustedes? Quiero saber en los comentarios. Tenemos que guardar Shabbat, tenemos que observar esta ley, al fin y al cabo es los 10 mandamientos, está en la Biblia. ¿Tenemos que guardar reposo el sábado? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué y por qué tan caro? El día de hoy vamos a aprender sobre este cuarto mandamiento, pero como es nuestra costumbre y vemos, no vamos a hacer doctrina de un versículo, vamos a conocer la escritura, vamos a ver cómo se desarrolla la palabra de Dios en todos los libros de la Biblia y cómo la palabra es expuesta. Nos basta la palabra, nos basta leer las escrituras y que el Espíritu Santo nos muestre lo que dicen ellas y cuál es la revelación que se tiene en el Nuevo Testamento. ¿Estás preparado? ¿Listo? Toma muy buenas notas, saca tu Biblia, ya sabes. Así que nos vamos a ubicar en la primera mención de este cuarto mandamiento. Vamos a ver el versículo 8 hasta el verso 11, que es lo que abarca nuestro cuarto mandamiento. Y lo vas a ver en pantalla también para que vayas acompañándonos. Voy a leértelo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Mira lo que consiste el reposo. ¿De qué se trata el reposo? No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Ya en Deuteronomio, como se amplía esta segunda parte de los 10 mandamientos, dice ni tu asno, añade esto, ni tu bestia, ni tu asno, añadir, ni tu extranjero que está, esto es muy importante, que está dentro de tus puertas. Esto es muy importante, te estoy haciendo mención de esto para que lo puedas subrayar en tu Biblia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, hay mucho que comentar en esto. Lo primero que vamos a observar es que la Escritura, la primera mención que hace respecto a este mandamiento, nos muestra que se guarda este mandamiento con un propósito. ¿Cuál es? Recordar la creación de Dios, de que Él creó todo el universo y que descansó. Esa es la primera mención que hacen las Escrituras de por qué se guarda el reposo. Nos enfocamos en el Génesis, nos enfocamos de la obra del Señor. Esto, a lo largo de los escritos y los libros, va a ir añadiéndose cosas. Ya más adelante vamos a encontrar que se añade que esta memoración del reposo ya no solo va a ser por el Génesis, sino que se va a añadir una condición más. ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice, yo sé, yo me he estudiado Deuteronomio? Vamos a añadir una categoría más a por qué se guarda el reposo. ¿Se acordaron ya por qué? Dice en esa parte de la Escritura que se va a guardar el sábado, ya no solo por memoria de la creación, sino para recordar que Dios con brazo firme sacó al pueblo de la opresión en Egipto. Y por ese señalamiento se amplía el reposo. Entonces vamos a tener dos perspectivas. Por eso es importante leer la Escritura. Entonces,
En esta primera parte nos está diciendo de que el reposo es un mandamiento y se hace en memoranza, se hace porque reconocemos que Dios creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ello hay y reposó el séptimo día. Luego de esto tenemos que ver una característica especial. Dice la Escritura en qué va a consistir el reposo. Y eso tenemos que tener en claro, y lo vimos hace un momento en la diapositiva. ¿En qué consiste el reposo? ¿Que me tiro en la cama, que no hago nada? ¿Que veo Netflix? ¿En qué va a consistir el reposo que está mencionando este mandamiento? Dice que este reposo se trata de que no se haga obra alguna, es decir, nada, que no se haga nada. Esto es muy importante porque a medida que vamos avanzando en las escrituras vas a entender al respecto. Entonces, empieza el versículo diciendo, acuérdate de día de reposo para santificar. Familia, este cuarto mandamiento es un mandamiento de respetar el reposo, básicamente el sábado. ¿Por qué? Porque la primera alusión nos hace de la creación, que en 6 días se creó y el séptimo descansó Dios. Así que es un día de descanso, pero que tiene un propósito marcado, porque esto va a apuntar al futuro. Esta parte del mandamiento de Dios es una sombra, es un ejemplo que quiere darle al pueblo de Israel para apuntar al futuro. Recuerda, Israel es la nación elegida por Dios para poder diferenciarse de los otros pueblos paganos y que conozcan que Dios había hecho un pacto con un pueblo, y este pueblo era Israel. Así que este mandamiento les está diciendo a los israelitas, van a tener un día de descanso, un día de reposo absoluto. ¿Pero para qué? Para que no hagas obra alguna. Ok. Primer punto a tener en cuenta. El reposo tiene que ver con no hacer ninguna obra. Que no hagas ninguna obra el día de reposo. Esto ya está sonando bastante fuerte, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo a qué se refiere con no hacer ninguna obra. O sea, nada. Porque hay cristianos que dicen, bueno, tenemos que guardar el reposo, pero van, toman un colectivo, manejan o toman un bus o un tren, como sea que se movilice, y van a la iglesia y ahí ya están haciendo obra. Así que, ¿cuál es la sustancia de esta celebración? De que no se haga obra. Otro dato importante que nos muestran las Escrituras, acabamos de leer, dice, ¿y quién no va a hacer obra? Le dice al israelita, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia. Y añade un dato importante y dice, incluso tu extranjero, es decir, el gentil, pero que está dentro de tus puertas. Esto significa que el reposo, ¿para quién era? Para todo Israel. Israel era el pueblo que tenía que cumplir este mandato. Y le está diciendo que tiene que ser cumplido por el hijo, por el siervo y también por el extranjero y aún las bestias, pero de aquellos que están dentro de las puertas de Israel, dentro del pueblo. Porque hay algunas justificaciones que dicen, dice que es el extranjero y nosotros somos extranjeros, somos gentiles, también debemos de guardar el Shabbat. No, la ubicación del mandato de Dios es para todo el pueblo de Israel, y el extranjero que en ese momento, en ese Shabbat o en esa circunstancia está en Israel, dentro del pueblo de Israel, juntamente con ellos. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que nos muestra las Escrituras. Ahora, hablar del Shabbat, hablar del descanso, es hablar de un principio importante, que a veces podría pasarse por alto con mucha facilidad, pero Dios nos está mostrando a toda la humanidad a través de esta señal, de este símbolo, porque más adelante vamos a ver que es una señal, que con esto se le entrega dignidad a las personas.
¿Te has dado cuenta cómo Dios agrupa a todo este pueblo de Israel y marca la misma dignidad para mujeres, esclavos y extranjeros? A todos los que están dentro de Israel, dentro de las puertas de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios con este mandato le está diciendo al pueblo de Israel que todos tenían el mismo derecho de descanso, como cualquier hombre, sea israelita, sea siervo, sea esclavo o sea extranjero. Dios estaba apuntando al futuro. Dios estaba mostrando que un día el Señor iba a mostrar un descanso que no solo iba a abarcar a los israelitas, sino que iba a abarcar a todos aquellos que iban a unirse al pueblo. Esto es maravilloso que nos cuenta la Escritura sobre esta dignidad esencial que está poniendo Dios a través de este mandato. Así que en el tiempo donde se da esta escritura, recuerda que estamos en el Éxodo, ahorita estamos plantados en el monte de Sinaí, Moisés está recibiendo estos mandatos y era sin duda un concepto radical para el mundo antiguo, de tratar igual a tu esclavo, a tu siervo. Está transformando su manera de pensar, está transformando, está poco a poco Dios transformando. Ahora, hay otra palabra importante que dice en este mandamiento, que nosotros vamos a guardar el día de reposo, dice, hablando en el sentido del pueblo de Israel. Dice por un propósito, para santificarlo, dice las Escrituras. Dios está ordenando a Israel, está ordenando al pueblo de Israel que se asegurase de que hubiera un tiempo sagrado en sus vidas, un tiempo marcado, delimitado, un tiempo apartado para descansar. Y esto es magnífico porque lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel es dejarle en su memoria, por el mecanismo de la repetición, de que había una promesa de parte de Dios que apuntaba al futuro, en el cual el pueblo de Dios por la fe podía descansar. ¿Y descansar de qué? Descansar de la presión de la ley, del peso de la ley, de la maldición de la ley. Dios está apuntando hacia el futuro. Ahora, hemos estado viendo esta escritura y la primera pregunta que nosotros podemos contestar, y ya estamos listos para contestar, es: entonces, ¿a quién iba dirigido esta señal? ¿A quién va dirigido? A los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Recuerda, el pueblo de Israel es elegido por Dios para ser una nación santa, apartada por Dios, para dar testimonio a las demás naciones. A través de Israel iba a ser bendita todas las familias de la tierra. Así que los hijos de Israel era el pueblo que tenía que sujetarse al pacto de Dios. Y Dios les está mostrando que el Shabbat era una sombra de lo que vendría. ¿Y qué vendría? El Mesías, Cristo, en el cual encontrarían un completo descanso. Así que esto es maravilloso. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Familia, hay muchos cristianos que quieren judaizarse. Hay muchos cristianos que quieren tomar algunas porciones de la Escritura y quieren cumplir con esa porción de la Escritura de forma literal. Y esto no es nada más y nada menos que judaizarte. Muchos cristianos que abrazan esta perspectiva están perdiendo lo que tiene el contenido de la riqueza del nuevo pacto. Familia, tú y yo, estando en Cristo, no necesitamos judaizarnos. Es más, te contaré que esta disyuntiva no solamente es de estos tiempos, sino que viene desde los tiempos de Pablo. Mi esposo y yo estamos terminando un estudio del libro de Hechos y vemos cómo cuando Bernabé y Pablo estaban en Antioquía, tenían un problema grave. Había una discusión de muchos cristianos influenciados por otro sector que decían: ¿debemos circuncidar a los nuevos creyentes o no? Porque al fin y al cabo la circuncisión es la marca tangible en el cuerpo del pacto de Dios. Solo aquel que era del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado como una evidencia del pacto. Entonces,
claro, los nuevos cristianos, ya conociendo de Jesús, el Evangelio y las buenas noticias, decían, pero tenemos que circuncidarlos, pues. Ya han aceptado a Jesús y todo lo que quieras, pero la marca del pacto, traigan a todos los varones cristianos. Entonces empezó a haber un problema y los cristianos en ese momento que estaban aceptando el Evangelio y la resurrección de Cristo estaban diciendo, ¿y cómo es la cosa? No me habían dicho que tenía que cortarme nada. Y hubo toda una revuelta, así es que mandan al concilio en Jerusalén y el concilio de Jerusalén se ponen de acuerdo los apóstoles y el fin de la historia, seguramente tú lo sabes porque has leído Hechos y si no te cuento rapidito, que ellos, los apóstoles llegan a la concesión de que ningún cristiano tenía que cumplir con la circuncisión. Y eso llega hasta Antioquía, así que la gente, el pueblo que se estaba levantando en las iglesias a través de toda esta predicación de Pablo, se siente más aliviado y dice, bueno, no podemos, no estamos faltando a Jesús por el hecho de que no nos circunciden. Y dentro de ese concilio que se da en Jerusalén, se dan otros apartados, porque no solo querían discutir la circuncisión, ahora querían pasar al siguiente punto de la ley. Y ahí entonces, y esto y lo otro, porque la ley siempre trae carga, la ley siempre trae un peso que cargar, porque depende de tus obras. Así que todo esto fue aclarado con el nuevo pacto. Por eso es muy importante distinguir cuando un cristiano, al leer las escrituras, pero no leer completamente el escenario de las escrituras y ser balanceados en la fe, quieren judaizarse, porque no han entendido la obra completada en Cristo. Ahora, esos son algunos cristianos que quieren ser un poco rigurosos y quieren abrazar el contenido de las escrituras y tanto así que quieren judaizarse. Pero también hay otro grupo de cristianos que no lo hacen por abrazar la palabra o por querer judaizarse o por querer ser estrictos en el cumplimiento de la ley, sino que son un poco más frágiles de carácter y quieren justificar su desinterés de congregarse bajo la premisa de que no, es que tenemos que guardar un día de reposo. Así que también hay el otro sector, el otro grupo. Y obviamente ninguno de estos dos grupos van de acuerdo a la palabra y al consejo completo de Dios, a la verdad expuesta por las Escrituras. ¿Por qué, familia, nosotros no tenemos que guardar el Shabbat conforme la ley? Quiero decirte esta noche, si tú has estado tentado a tener pensamientos de querer guardar estrictamente el Shabbat como una legalidad, quiero decirte, familia, querer abrazar la legalidad del Shabbat es abrazar también las consecuencias. Te lo voy a decir de otra manera. Hay cristianos que quieren abrazar la idea del Shabbat y decir, no, yo guardo el séptimo día, yo voy a hacer reposo, porque piensan que solo se queda en el, voy a hacer reposo, me quedo en mi casa, no hago nada y ese es mi Shabbat y voy a cumplir con la ley y voy a cumplir con lo que está escrito. Pero si tú quieres abrazar la legalidad del Shabbat, también tienes que abrazar las consecuencias del Shabbat, porque todo esto está explicado en la Biblia. Vamos a ver lo que dice Éxodo, el capítulo 31. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 17 y seguramente lo vas a ver en pantalla también, si es que no estás con tu Biblia a la mano, pero yo por fe creo que estás con tu Biblia a la mano. Pero vamos a acompañarnos en la lectura. Voy a leerte Éxodo 31, desde el verso 12 hasta el 17 y vamos a entender la descripción y la naturaleza del Shabbat. Dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, tú, le dice a Moisés, hablarás ¿a quiénes? A los hijos de Israel, allá, y les dirás, ciertamente guardarán mis sábados, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es una señal. El Shabbat es una señal, es un tipo y sombra
que apuntaba al futuro y el cumplimiento completo está en Cristo Jesús. Recuerda, es una señal, al igual que en todo el Antiguo Testamento ha habido señal tras señal que apuntan al Mesías. El Shabbat es una señal. Ahora, ¿qué más dice? Entre yo y ustedes a través de sus generaciones, porque tenía que ser repetitivo hasta el cumplimiento en Cristo. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy el Señor, el que los santifico. Y aquí está la ordenanza, ¿ok? Guardarán el sábado, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá irremisiblemente. Hay consecuencia. Cualquiera que haga algún trabajo en él, o sea, si tú trabajas cualquier tipo de obra que hagas en el Shabbat, ¿qué es lo que te viene como consecuencia? Será excluido de en medio de su pueblo. Sigue diciendo la Escritura, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga, escucha bien, algún trabajo en el día del sábado, ¿qué cosa? ¿Cuál es la consecuencia? Morirá irremisiblemente. Y aquí está el mandato para quienes. Los hijos de Israel. ¿Quiénes? Repite conmigo. Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrando como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Una vez más, ¿por qué? Porque será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ok. Entonces las escrituras nos están diciendo de que no abrazar el Shabbat es entender que también hay consecuencias. Si tú, aquel que está diciendo es que yo tengo que guardar el sábado, y el sábado, que es el día de reposo, el Shabbat, hace cualquier obra, porque dice aquí, cualquier cosa, algún trabajo, y vamos a ver cómo esto se desenlaza en varias características. Cualquier trabajo, cualquier cosa que hagas en el día sábado, ¿qué te va a pasar? Vas a morir. Y vas a morir sin ningún tipo de justificación. O sea que los israelitas, al desobedecer este mandamiento, caían, eran susceptibles de poder ser llevados a muerte. Ellos podían morir por transgredir la ley. Qué dura carga, ¿no? Qué difícil de llevar. Porque si te pones a pensar realmente guardar el sábado, o sea, que no hagas nada el sábado de acuerdo al trabajo, como vamos a verlo un poquito más adelante, es difícil. Qué carga tan difícil de llevar, porque la ley es lo que evidencia la fragilidad del hombre sin Dios. Y eso es lo que quiere evidenciar la ley. La ley trae una carga bastante dura, bastante difícil de llevar. Entonces, si eres una de las personas que defiende y dices, no, es que el Shabbat, el séptimo día, entonces también estás abrazando las consecuencias. Porque si alguno de esos días, algún sábado, que te encuentre trabajando, golpe te da. Es broma, pero esas son las consecuencias del Shabbat y así se rige la ley. O sea, yo no puedo abrazar solamente, sí, mi reposo, mi descanso y pienso que voy a estar abrazado a mi peluche en mi cama y estoy cumpliendo el Shabbat. No. Tú quieres abrazar el Shabbat y la ley rigurosa, entonces tienes que abrazar con todo, que viene con consecuencias. Ahora, más adelante, el Shabbat va tomando forma porque Dios va dando más mandatos. No solamente es lo que leímos, ya hemos leído el Éxodo 20, después hemos leído Éxodo 31, donde se va aclarando más este tema del Shabbat. Ahora vamos a saltar a otro libro siguiente, que es Levítico. ¿Cuántos quieren estudiar Levítico? ¿Cuántos se apuntan para el curso de Levítico? El curso de Levítico es maravilloso porque el cumplimiento de las cosas que van a estar en Levítico te abre la mente para entender el pensamiento
y cómo se desarrolla todos los demás libros de la Biblia. Por eso es importante estudiar esto, pero con el balance adecuado del Nuevo Testamento. No quiero que ninguno de aquí de nosotros quiera judaizarse, porque no es un mejor pacto. El mejor pacto está en Cristo Jesús. Entonces, ya en el libro de Levítico empieza Dios a mostrar el propósito del Shabbat para los hijos de Israel, ampliando el concepto. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un listado de fiestas solemnes. ¿Cuántos han leído las fiestas solemnes en Levítico? Estas fiestas solemnes se reconoce en este libro que el Shabbat va a ser la primera y la fiesta más importante para el pueblo judío. Y se le empieza a llamar Día Santo de Convocación. Y esto se va a desarrollar poco a poco y lo vamos a ver. Quiero que me acompañes a ver Levítico, el capítulo 23. Voy a leerte el verso 2 y el verso 3 y también lo vas a ver en pantalla, pero quiero que anotes o lo subrayes o pongas de color las partes importantes que te estoy mostrando en esta lámina. Listo, ya estás ahí. Levítico 23, versos 2 y 3. Dice, habla a los hijos de Israel. Dios está hablando a Moisés y Moisés está trasladando esto y dice, y diles, ¿qué cosa? Dios va a empezar a entrar este nuevo concepto y les va a decir un nuevo mandato. Y dice, y diles que las fiestas solemnes del Señor, mis fiestas solemnes que proclamarán, ¿como qué? Como asambleas sagradas. Y son estas, empieza a decir Dios. O sea, lo primero que le está diciendo Moisés es de que el pueblo va a empezar a entrar a una serie de fiestas, pero que esas fiestas siguen apuntando al futuro, porque aunque van a ser repetitivas año tras año para el pueblo de Israel, y aparentemente todo se trata de una celebración prácticamente sagrada, prácticamente litúrgica, todo tiene un contenido espiritual y que se va a ver reflejado en el cumplimiento en el Mesías. Así que Dios está tratando con su pueblo y les va a decir, seguimos viendo la escritura, ¿cuáles son mis fiestas solemnes? Son estas, dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día, ¿qué cosa será? Será sábado de reposo. Y habrá una asamblea sagrada. O sea que el Shabbat ahora se convierte en una fiesta solemne que va a congregar al pueblo de Israel en asamblea sagrada. Ahora, aquí viene el mandato donde dice, ningún trabajo harán. Descarta toda actividad. Dice, el sábado es el sábado consagrado al Señor donde quiera que habiten. Bien, el pueblo de Israel está recibiendo de parte de Dios esta señal de fiestas solemnes. Y muchas de las fiestas solemnes seguramente que tú conoces, al menos una conoces, yo sé que conoces una. Una de las fiestas solemnes acabamos de ver que se va a convertir el Shabbat. El Shabbat va a ascender de categoría, ya no va a ser solamente un mandato de Dios, sino que ahora va a ser una fiesta solemne que se va a actuar en asamblea sagrada, va a ser una fiesta que se va a congregar todo Israel y lo van a tener como santa convocatoria. Pero al igual de categoría de las fiestas, vamos a tener la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, todo eso se va a desarrollar en este capítulo, en Levítico, uno a uno. Entonces, familia, cuando nosotros entendemos la naturaleza de lo que el Shabbat se convierte, el día de reposo se convierte, quiero decirte algo. Si un cristiano pretende guardar rigurosamente el Shabbat como legalidad, entonces debería guardar también las fiestas solemnes.
las santas convocatorias. No solo eso, respetar el horario del inicio del Shabbat, porque el Shabbat y el tiempo para el pueblo judío empieza de tarde a tarde, y eso ya lo estudiamos hace mucho tiempo atrás. Entonces, este cristiano debería de abrazar también el horario con el que se celebra el Shabbat. Ahora, no solo el horario, tendría que abrazar también el calendario para cada fiesta que se celebra, porque los meses que nosotros tenemos no son los meses para el pueblo judío. Debería de abrazar ese calendario. Ahora, no solo abrazar las fiestas solemnes, las santas convocatorias, el horario, el calendario, sino que también tendría que abrazar el reposo de la tierra, porque cada cierta cantidad de años, por mandato de Dios, la tierra tenía que reposar y eso era un Shabbat también. Familia, ¿qué carga sería volver a la ley? Es una carga grande. Sería querer abrazar la ley con todo lo que la ley exige. Y ninguno de nosotros puede preferir la ley a la ley de Cristo, el pacto en Cristo Jesús que nos hizo libre de toda condenación. Es un mejor pacto. Es el poder de la resurrección en Cristo Jesús en nosotros. Ahora, Levítico 23 sigue diciendo, desde el versículo 4 al versículo 8, te voy a mostrar qué es lo que dice por una segunda fiesta, que es la fiesta de la Pascua, que tú y yo conocemos más profundamente. La fiesta de la Pascua tiene implícita otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y dentro de la fiesta de los panes sin levadura tiene implícita la fiesta del Shabbat, porque se va a ordenar ciertos días que se guarden como Shabbat, aún no sean sábados, porque aquí la ley está diciendo que el Shabbat es el sábado, pero también van a haber otros Shabbats que no van a ser sábados, pero que son días de reposo, que también se deberían de guardar. Si tú eres un cristiano que quiere guardar el Shabbat obligadamente como ley estricta en tu vida, también deberías de guardar estos Shabbats que no son sábados, pero que pertenecen a la ley. Dice, verso del 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes primero, el mes de Nisan, al atardecer es la Pascua del Señor, ¿ok? Día 14 del mes primero es la Pascua. El día 15 de ese mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada al Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la Escritura. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día, o sea, son 7 días de la celebración de esta fiesta. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, ¿qué cosa dice? Tendrán una asamblea sagrada, o sea, Shabbat, o sea, día de reposo. No harán trabajo laboral. Ahora, este día no es un sábado necesariamente, porque recuerden que el día 15 empieza esta fiesta de los panes sin levadura, el día 14 empezó la fiesta de la Pascua, y del día 15, 7 días contados para la celebración de los panes sin levadura. Pero este día 15 puede caer martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, dependiendo del año que vaya girando. Este primer día de los panes y levaduras, ¿qué va a ser? Shabbat. O sea, el día 15 de ese mes, Shabbat. Caiga miércoles, caiga lunes, Shabbat. ¿Qué más sigue diciendo? En ese día no va a haber trabajo laboral. Ahora, presentarán al Señor, qué interesante, una ofrenda quemada durante 7 días. Y el séptimo día de la celebración de los panes sin levadura, ¿qué cosa es? Es día de asamblea sagrada, o sea, otro Shabbat.
O sea, tenemos en el día 15 un Shabbat, después de 7 días otro Shabbat, y obviamente si el día 15 empieza un martes hasta los otros 7 días, por ahí va a haber un sábado, así que Shabbat aquí, Shabbat allá y Shabbat aquí. Tenemos 3 días de Shabbat y no se tiene que trabajar familia. El Shabbat es parte del sistema de Israel en el antiguo pacto. Quiero que veas la trascendencia de lo que dice, que en el Shabbat se va a hacer ¿qué? Una ofrenda quemada, o sea, un holocausto. ¿Quién hace las ofrendas? ¿El vecino? ¿El rey? ¿Quién hace? El sacerdote. Y dice que esa ofrenda tiene que ser por los 7 días. El Shabbat era acompañado con ofrendas de sacrificio. Entonces, si tú eres un cristiano que dice que con legalidad va a cumplir el Shabbat, el día del reposo, también debes de buscarte un sumo sacerdote para estas fiestas que son solemnes, que también tienen Shabbat, para que te haga la ofrenda o el holocausto. Claro, porque tienes que cumplir todo, ¿verdad? O quieres abrazar solo el Shabbat para justificarte que vas a estar en tu casa y que nadie te va a sacar a la iglesia, que no quieres hacer nada. No, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta a través de las escrituras que esto es una señal. Es una demostración de Dios al pueblo de Israel, que lo ha elegido como pueblo para que a través de ese pueblo pueda llegar lo verdadero, que es Cristo Jesús el Mesías. Ahora, no solamente esto, sí, por ahí dicen, gracias Señor Jesús que me hiciste vivir en gracia. Definitivamente, ¿te imaginas que tú y yo estamos cumpliendo estas leyes ya con esto? Bueno, paso, gracias, ahí nomás. Ahora, a medida que vamos avanzando, vamos a seguir avanzando en las escrituras para seguir entendiendo lo que viene con el Shabbat. Ahora nos vamos a Éxodo 35. Hemos estado en Éxodo 20, en Éxodo 31, sigue avanzando el tiempo y vamos a Éxodo 35, porque el Shabbat va teniendo sus complementos. El día de reposo Dios va añadiéndole mandato al Shabbat. Y dice, Éxodo 35, verso 2 hasta el 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes sagrado, sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo, en él morirá. ¡Qué drástico! Dice, y añade, esto no estaba antes, y añade, no encenderán fuego en ninguna de las moradas en el día del sábado. Ah, ok. O sea, ya no solamente es no trabajarás, no harás ningún tipo de trabajo, sino que también no vas a encender ningún fuego, ninguna clase de fuego, porque encenderlo en tu morada hace que eso sea parte de transgredir la ley. ¿Te das cuenta cómo la ley se va incrementando? Cómo la carga de la ley va incrementándose poco a poco. Porque esto es lo que hace la ley. La ley es difícil, es dura de llevar. La ley saca a reducir un mensaje. El mensaje es que tú y yo necesitamos gracia. La ley nos refleja que hemos sido pecadores y que necesitamos un Salvador. Eso es la ley. Porque sí que es difícil de llevar. Ahora, no solamente queda en esto. Quiero contarte algo más, por si estabas interesado en guardar el reposo legalmente. Por si por ahí querías judaizarte, ¿ok? En tiempos posteriores, ya en la época del segundo templo, porque recuerda que el primer templo fue destruido, ya en el segundo templo, los judíos rabínicos empiezan a añadir 39 categorías de trabajo prohibido que se va a llamar la melajá o también la melajot, que es este grupo de lista o listado de 39 cosas que van a ser considerados como trabajo prohibidos. Estas 39 cosas que vienen en esta melajot
viene a través de los judíos rabínicos como enseñanza, pero no está en la Torá, es decir, no está en las escrituras, sino que se van a basar en Éxodo, en todo lo que hemos leído, pero lo van a conectar el mandamiento del Shabbat, que lo hemos expuesto en Éxodo, con la construcción del tabernáculo. Entonces, los rabinos van a llegar a una conclusión. Ellos van a decir, todo tipo de trabajo usado para construir el tabernáculo va a ser lo que se debe evitar en Shabbat. Así que ellos, para hacer la carga aún más grave, sacaron 39 cosas para que, como si no les hubiera quedado claro a los judíos de que no tenían que hacer nada en Shabbat, les sacan una lista de 39 cosas de las que no tenían que hacer. ¿Quieren conocer esa lista de 39 cosas? Solamente para que lo apuntes, por si ahí te dio el espíritu legalista, fariseico, escriba y saduceo, y dices, ay no, yo quiero guardar el Shabbat estrictamente, legalmente, ya te voy a dar tu lista de 39 según la Melajot, ¿ok? Vamos a clasificar en 6 áreas. La primera área, o A si quieres ponerle, que va a estar en base a la agricultura y a la preparación de alimentos. Te voy a dar 11 actividades en esta primera área de agricultura o preparación de alimentos. 1, sembrar. 2, arar. 3, cosechar. 4, reunir en gabalillas. 5, trillar. 6, aventar o separar la cáscara. 7, seleccionar o escoger grano o comida. 8, moler. 9, cernir. 10, amasar. 11, hornear o cocinar. Hasta ahí tenemos 11 en la primera categoría. Vamos a seguir avanzando por si no te faltara más y dijeras, o sea, esto es lo que no deberías de hacer en el día de reposo, tu séptimo día. Producción de ropa, esta es la segunda categoría. ¿Listo? Aquí vamos, 12, para seguir con la lista. Esquilar lana. 13, lavar la lana. 14, desenredar fibras. 15, teñir. 16, hilar. 17, tejer. 18, hacer 2 anillos, o sea, del inicio del tejido. 19, tejer 2 hilos, o sea, 2 juntos. 20, separar 2 hilos, o sea, ni juntarlos ni separarlos, por si no te quedó claro. 21, atar. 22, desatar. 23, coser 2 puntadas. 24, rasgar con la intención de coser. Hasta ahí tenemos 24 leyes. Vamos a tener una tercera categoría, que es la producción de pieles. 25, ley, cazar animales. 26, degollar. 27, desollar. 28, curtir pieles. 29, raspar. 30, cortar a medida. Nada de eso para la producción de pieles. O sea, te encontrabas un pescadito y por ahí querías rasparlo, sacar sus escamas, muerto. Porque el que incumple el Shabbat, muerte segura. Ok, cuarta categoría, en escritura y documentos. 31, ley, escribir 2 letras. 32, borrar con la intención de escribir 2 letras. Otra categoría, que es la categoría de construcción y destrucción. 33, construir. 34, derribar. 35, apagar fuego. 36, encender fuego. 37, dar el último toque, o sea, completar el objeto para el encendido o para cualquier construcción. Un último toque, ese último toquecito que no estoy haciendo trabajo, es solamente una pincelada que le voy a dar, ya, eso también es trabajo. Y última categoría, transporte, para hablar de las 2 últimas leyes. 38, transportar objetos de un dominio a otro. Y 39, transportar objetos dentro del mismo dominio más de cierta distancia. 39 leyes para dejar en claro qué es lo que no se debe hacer en Shabbat. Por eso es de que el judaísmo trató de cuantificar cuidadosamente lo que se podía
y lo que no se podía hacer en el día de reposo. De esto te recordarás el hecho que sucedió en Lucas. Te voy a leer rapidito Lucas 6, el verso 1 y 2. Yo lo tengo en mis notas, te lo voy a leer. Aconteció en un día de reposo, Shabbat, que paseando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, lógicamente, de toda la lista que te leí, nos queda muy claro que obviamente estaban transgrediendo el Shabbat, estos discípulos, porque en la mente de los líderes judíos, estos discípulos, al hacer eso, eran culpables de 4 violaciones del día de reposo. Cada vez que tomaban ese bocado de grano en el campo, incumplían, ¿qué cosa? Han cosechado, han trillado, han separado el trigo y han preparado comida. 4 transgresiones a la ley del reposo. Esto era dramático. Los antiguos rabinos enseñaban que el día de reposo era una carga muy grande, que no podían hacer las cosas por ese mandato. O sea, era terrible. Pero lamentablemente el pueblo veía la forma en cómo, porque no querían entender el propósito de santificar a Dios con ese pacto, sino que veían la forma en cómo me salgo de esta. Así como hay algunos cristianos que preguntan: pero pastor, si me beso con mi enamorada y nos echamos a la cama, pero no nos quitamos la ropa, ¿estamos fornicando? O sea, hay cristianos que quieren saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde es el límite en el que se considera pecado o no se considera pecado. Dice: pero pastor, estamos con ropa, igual es pecado. Lo mismo hacían los judíos. Así que en este contexto, por ejemplo, un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda el día de reposo, ni sobre su pecho o sobre su hombro, pero sí podía cargar algo con la parte de detrás de su mano, de su pie, de su codo, es decir, esto, o de su oreja, o de su cabello, o de su zapato, de su sandalia, o del borde de su vestidura. Eso sí se podía. Así que en el día de reposo, que se prohibía, por ejemplo, a los israelitas hacer nudos, como hemos visto hace un momento, sí se le permitía a las mujeres hacer nudos en su cinturón. El hombre no podía hacer nudos de nada, la mujer tampoco, ni tejer ni nada, pero en su cinturón solo la mujer sí podía hacer un nudo. Así que, por ejemplo, si una cubeta de agua que debía ser sacado de un pozo, un israelita no podía atar una cuerda, porque no podía hacer nudos, en la cubeta para sacar el agua del pozo. Pero una mujer sí podía atar a su cinturón esta cubeta y sacarla del pozo, y no se consideraba trabajo. ¿Te das cuenta cómo se trataba de cumplir y estar al límite de la transgresión y estar al límite? Porque la ley es una carga dura. Es una carga dura. Y el verso 17 dice, seguro que lo vas a leer en pantalla también: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de ¿qué? De reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Familia, en el nuevo pacto tenemos que reconocer la obra consumada de Dios. Tú y yo podemos descansar del peso de la ley. Tú y yo podemos darle gracias a Jesús, que Él ha cargado nuestra iniquidad, que en Él somos justificados, que Él, a través de su muerte y de su resurrección, cumplió y satisfizo todo tipo de ley. En Él se cumplió todo.
y Él nos hizo a nosotros más que vencedores. Recibe por fe la herencia. No permitas que nada quiera traer el peso de la ley cuando tienes a aquel que resucitó entre los muertos y te hizo justicia. Hemos sido justificados por Cristo Jesús. Podemos descansar en Él. Él es nuestro completo Shabbat. Aún nuestra vida eterna descansa porque el peso de la ley nos enviaba directo al infierno. Pero ahora podemos tener la esperanza, la fe, la convicción de que estando en el reino de Dios, nuestra vida eterna es asegurada en nuestro Padre, en el reino del Dios viviente. Podemos descansar aún del fuego del infierno. Esa es la completa satisfacción de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestro Shabbat completado. Que Dios los bendiga. Gracias por quedarse aquí. Nos vemos la siguiente semana. No te puedes perder el 5.º mandamiento. Vamos a hablar de honrar a padre y madre. Va a haber muchas cosas muy fuertes. ¿Estás dispuesto a recibir de la palabra de Dios? Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.